Como sabéis, Alfonso Sastre falleció hace poquito, hace pocas semanas, uno de los grandes dramaturgos contemporáneos de las últimas décadas. Se fueron un poquito antes Francisco Nieva, Romero Esteo, pero por ahí andan todavía, esperemos que por muchos años, Fernando Arrabal, Sanchi Sinisterra, un largo etcétera, ¿no? Eusebio Calonge, y los quiero nombrar porque ahora sabréis por qué. Si tiramos para atrás en edad, tenemos a Alfonso Zurro, tenemos a Mayorga, tenemos a Alfredo Sanzol y vamos bajando Juan Carlos Rubio, Alberto Conejero, al cual publica, por cierto, Letra Versal, publicó un poemario hace, creo, un año o dos. Alberto Conejero, María Velasco, Lola Blasco, Denise Spirrux, Paco Becerra y un largo etcétera, Carolina África, se me ocurren muchísimos. Todos estos son autores teatrales que, utilizando la metáfora tan práctica del iceberg, son los que están por encima de la línea de flotación, pero por debajo hay una barbaridad de autores de un nivel altísimo, trabajando además con diferentes lenguajes, dramaturgias, más o menos lírico, más o menos prosístico, trabajando el drama, la comedia, el esperpento, la performance, o sea, todo tipo de géneros y lenguajes, y que están totalmente inéditos y desconocidos. Y tenemos una tendencia muy grande a realizar, vamos a hacer una crítica bastante del teatro clásico, yo por lo menos, yo me he decidido hacerla aquí antes de irme, y porque el teatro clásico es verdad que es muy importante que tenerlo y recordarlo y que siga en nuestro imaginario colectivo, pero tenemos tendencia a echar la mirada atrás demasiado y tenemos una cantera de autores brutal. Yo creo que vivimos, como ha dicho Ana en la presentación, una edad de oro del teatro que no tiene nada que envidiar a la pasada, y se nos va a pasar por delante sin darnos cuenta. Entonces, yo quería, antes de nada, abrir con este comentario, ¿no?, a ellos dos, a ver qué opinión tienen. Por ejemplo, Alessandra. ¿Sobre qué? Sobre todo esto. ¿Te parece que el teatro, que vivimos una edad de oro del teatro contemporáneo? Sí. ¿Te parece que...? ¿Estás escuchando o no? Yo creo que no. ¿Es así? Ahora, que lo he apagado en vez de encenderlo. Vale. Pues mira, sí, yo creo que más que nunca hay como mucha profesionalidad y hay mucha... Como que creo que si miramos a Europa, en los otros países que nos llevan un tiempo de ventaja por esta pequeña cosita que pasó que fue el franquismo, vaya, lo que pasa, creo, es que hasta los 80 por ahí, la nueva dramaturgia y lo nuevo que se estaba haciendo era muy nuevo, era demasiado nuevo. Lo que pienso ahora cuando tú dices que hay una edad de oro, pienso que ya esas personas que eran muy jóvenes en los 80, en los 70, en los 60, que realmente hacían cosas nuevas y no siglo de oro, ahora mismo sí que tienen como un fondo y sí que son eminencias en el teatro y que creo que son personas a tener muy en cuenta. Entonces, creo que sí que hay una edad de oro porque ya llevamos como 40 años trabajando muchísimo esa nueva dramaturgia y esas nuevas formas de hacer, que si lo hubiésemos hablado en los 70, pues hubiera sido mucho más difícil en comparación con París, por ejemplo, que estaban ya, pues, apague, vámonos. Entonces, lo que yo creo es que sí, que es muy importante ser consciente de esa nueva edad de oro que estamos viviendo y del presente, y que es muy importante abrazarla y mimarla y cuidarla como se cuida a Lorca. Muy bien Lorca, pero hay otra gente que también hay que mimar y hay que cuidar, porque como tú dices, van a pasar sin darnos cuenta, y cuando pasen 80 años va a estar Lorca, pero ¿y quién más?
Bueno, el gran ejemplo yo creo que es, lo has dicho, París. Fernando Arrabal, ¿dónde está viviendo ahora? Pues en París, ¿no? Bueno, es un ejemplo, o el ejemplo de un autor que fue rompedor en su momento, que es Sanchis Sinisterra, ¿no? Que hoy en día es cuando quizás estamos empezando a ver alguna cosa más, ¿no? Que parece que está a punto ya de pique, ¿no? Y cuando ya fallezca, pues ya nos daremos cuenta de lo que hemos tenido durante tantos años. No sé si tú querías añadir alguna cosa más. Bueno, sí. ¿No? ¿Ahora? Sí. Bueno, pobre Sanchis Sinisterra, no te lo cargues tan pronto. No, es incombustible. Es incombustible. Bueno, no, simplemente, claro, estamos viviendo una edad de oro del teatro simplemente por el hecho de los nombres que tú has dicho, ese abanico enorme de nombres que tú has mencionado, ya te da una idea de la profundidad y del calado del teatro actual contemporáneo en España, ¿no? Estamos hablando de nombres muy, muy potentes, con un teatro muy diverso además, porque han mencionado autores muy, muy distintos entre sí, y para todos los públicos. O sea que sí es cierto, yo reivindico un poco lo que tú dices, que es fantástico el teatro clásico, que todo el mundo tiene que conocer a Calderón, a Lope, etcétera. Como dice Alessandra, Lorca está en absolutamente todos los sitios, pero hay que reivindicar también que tenemos pues una serie de autores contemporáneos en España que son fabulosos y que, oye, pues igual que se monta, pues, no sé, cualquier obra de Lorca, 50 versiones, ¿por qué no 50 versiones de la misma obra de Mayorga, por ejemplo, ¿no? Eso iba a decirte justo. Claro, bueno, pasará. Sí, probablemente. Porque futuro, lo que dice Alejandra es, bueno, pues hará falta un nuevo Lorca y, bueno, pues el nuevo Lorca está vivo y está representándose menos de lo que debería, pero quizá esté ya empezando a representarse, ¿no? A mí en ese sentido yo siempre me acuerdo de, bueno, pues la primera vez que pusieron en tablas una obra mía, me dijeron, qué suerte trabajar con un autor vivo, ¿no? Y a mí como que me explotó la cabeza y dije, ostras, claro. Eso no te lo dijo el director, ¿no? Porque los directores suelen ser lo contrario. El mejor autor es el autor muerto. Lo dijo el director, pero para mí fue como un shock de decir, ostras, bueno, es que debería ser lo habitual, ¿no? O sea, bueno, alguna reinterpretación de clásicos y tal es fabuloso, pero el poder trabajar con una persona que ha escrito un texto para un momento concreto y quizá incluso para una compañía concreta, debería ser lo habitual, pienso. Lo que pasa es que no, el teatro, por desgracia, no funciona exactamente así. Sí, además que los nuevos creadores, es curioso, porque yo creo que ha tenido mucho que ver, además de los maestros, los Mayorga o la Yolanda García Serrano, yo qué sé, Jerónimo López Mozo, toda esta gente que de la generación, 40, 50, 60, ha tenido mucho que ver, yo creo que la especialidad de dramaturgia ha empezado a salir como churros dramaturgos, pero de mucho nivel. O sea, la especialidad de dramaturgia en las escuelas superiores ha generado una cantidad ingente de creadores y de creadoras sobre todo, porque yo creo que ahora hay más mujeres que hombres. De hecho, cuando he hecho el listado, que por eso, entre otras cosas, lo he hecho, empiezas a decir Sanchis Sinisterra, Francisco Niva, hombre, y va bajando más, hasta que te aparecen ya Lola Blasco, María Velasco, Denise Spirux, y estamos hablando de mujeres nacidas en los 70 y mucho, 80, que son las primeras mujeres que ya van apareciendo como creadoras y van teniendo penetración un poquito en Madrid. Yo creo que también a raíz del cambio de dirección en el Centro Dramático Nacional han empezado, o en el Teatro Español, han empezado a penetrar creadoras que antes no veías, eran siempre los mismos, ¿no? Y ya las tienes allí con buenas producciones. O sea que yo creo que estamos en un momento, como digo, maravilloso y hay que darle la oportunidad, hay que darle su rincón, su espacio y a ver si es posible antes de que nos muramos todos. Bueno, vamos a hablar, cuando hablamos de literatura, sea dramática o de otro género, yo creo que tenemos que darle un espacio al mundo editorial. El teatro, hasta hace 20 años, yo creo que se editaba básicamente con una finalidad pedagógica, académica, no con una finalidad de lectura, por decirlo de alguna manera, de ocio, ¿no? Y también, por supuesto, para el montaje. De 2 décadas a esta parte, sobre todo en la última, da la sensación de que van surgiendo editoriales independientes, que es cierto que infrafinanciadas, pero que poquito a poco van
poquito a poco van dando sus pasitos para, bueno, dar salida a estos textos teatrales en formato libro, porque siempre el autor ha tenido en la cabeza mi teatro se tiene que representar, pero yo creo que aquí todos tenemos unas cuantas obras de teatro en el cajón, porque como vayamos con la idea de un montaje lo que cuesta ponerlo en pie es mucho, son muchas personas, es mucho dinero, es mucha gente implicada y te sale una vez de cada no sé cuántas. Y una salida natural del teatro, de tu teatro, es verlo también publicado para que pueda ser leído. El teatro, como decimos nosotros, también se lee, ¿no? Y como digo, están surgiendo estas editoriales. Hay todavía un muro muy grande con el público lector. Yo creo que un muro irracional. Yo creo que el público lector, el lector medio que se anima a leer, bueno, que lee narrativa y que a lo mejor en los últimos tiempos que también está el ensayo, pues ahora ha dicho, voy a meterme en la narrativa de no ficción, ¿no? O se anima con un libro de poesía, todavía le cuesta ese tirar el muro de animarse con un libro de teatro. Yo creo que tienen esa idea de lo que hemos dicho antes, de que el teatro leído es leer a Tirso de Molina y a Jacinto Benavente y no va por ahí. El teatro contemporáneo es un teatro totalmente, bueno, como digo, versátil, que utiliza lenguajes muy diversos, muy cercano, en muchos aspectos, en muchos casos muy coloquial. Una obra de teatro leída, no debemos olvidar que dura lo que dura un montaje. O sea, una obra de teatro leída, pues si dura el montaje 1 hora y media, pues una obra de teatro dura leída 1 hora y 3/4, 1 hora y media, 2 horas, no más. Es una lectura muy dinámica, muy agradecida y que como digo, el lector recibe cosas leyendo teatro que no las recibe leyendo narrativa y poesía, al igual que con la poesía ocurre lo mismo. Son géneros que son permeables, que son compatibles y hay que animarse a ellos porque son mucho más sencillos, ¿no? de entrar en ellos que de lo que parece. Eso es yo creo que la gran barrera, ¿no? de la lectura de teatro como ocio hoy en día en España. Se están haciendo muchas cosas. Una de las cosas que se están haciendo, que quería que tú la contaras un poco, porque bueno, la conoces también como yo, es el Salón Internacional del Libro Teatral, que es para nosotros es un hito anual maravilloso que se celebra en el Teatro Valle Inclán, o sea, que te vacíen el Teatro Valle Inclán, una de las dos sedes del Centro Dramático Nacional, junto con el María Guerrero, te lo enmoqueten y te lo llenen de casetas de editoriales independientes internacionales en las que solo se vende teatro. De verdad que os merece la pena visitarlo, es espectacular, porque te encuentras con cosas que no sabes que existen. En narrativa sabes que existe todo porque los tienes en las novedades, en teatro no. Es una maravilla. Cuenta un poco tu experiencia, sí, ¿no? Bueno, yo voy el viernes para allá con muchas ganas porque lo que dice Gonzalo es una cita anual que, bueno, para cualquiera que le guste escribir teatro o leer teatro es fabuloso. Es un encuentro con otros autores también, se hacen lecturas dramatizadas, por lo tanto, bueno, pues para mí es lo tengo apuntado ahí la fecha en cuanto la publican, ya lo tengo apuntado ahí en el calendario porque sé que voy a ir, aunque sea de mala manera, como este año que me tengo que ir el viernes a las 6 de la tarde para allá, ¿no? Pero bueno, lo disfrutaré seguro, aunque sea un par de días solo. Sí, yo no sé si tú has llegado a estar alguna vez. No. Es muy recomendable, muy recomendable. Y luego lo que tú dices de editoriales muy pujantes, infravaloradas a veces, con muy poquito presupuesto también, como tú decías. Bueno, pues luchando, ahí está Conchita Piña de Ediciones Antígona, ahí está la gente de Punto de Vista Editores. Uña Rota, bueno, sí, hay muchos que luchan, bueno, Ediciones Invasoras, que están luchando porque el teatro, pues, como decía Gonzalo, también se lea, ¿no? Sí, la verdad que es un evento muy bonito. Creo que son 4 días y también te permite, lo organiza la SGAE, la Asociación de Autores de Teatro, te permite yo creo que lo que hace fundamentalmente es dignificar al autor teatral y dignificar a las editoriales de teatro, ¿no? Y lo dignifica de una manera espectacular. Tenemos la opción, por ejemplo, tenemos encuentros con traductores, o sea, tú eres autor teatral y te reúnes cada año con 2 o 3 traductores, pero traductores de chino, árabe, y en una de estas te cae. Yo sé que a él lo han traducido, creo, al inglés, a mí me han traducido al griego, y tener esas opciones pues son muy especiales, ¿no? Muy bonitas, y bueno, no salen siempre, pero el hecho de que estén ahí pues facilitan, ¿no? Que tu teatro de alguna manera vaya teniendo mayor difusión, ¿no? Bueno,
Cuéntame, ¿tú quieres hablar un poquito de...? No, yo estoy muy bien. Ya hablaré yo otra cosa. Luego, aparte sí es verdad, no... sí quería yo, sí, porque quizás nosotros a lo mejor tenemos más relación con esta parte, sí quería yo hablar de la importancia que tiene también la implicación de otras personas. A la hora de dar vida y dar voz al libro de teatro, hay reseñistas, hay columnistas. Yo es que no veo ni una puñetera reseña de teatro. No es tan difícil, no es tan difícil. Es que yo creo que van a lo cómodo. Si ya cuesta que reseñen poesía, imaginaos teatro, ¿no? Y luego los libreros, el trabajo de los libreros. Yo voy a una librería, cualquiera de Málaga, a ver quién tiene una sección de teatro contemporáneo. Es que no hay ni una. Es que como mucho preguntas teatro, bueno, pues por Lorca está Lorca, por allí los griegos con los filósofos... Los tienes como ahí un poquito ahí mezclados, pero no tienes una sección en la que tú tengas las novedades de Uña Rota, las novedades de Ediciones Invasoras, de Irreverentes, de Antígona, las novedades de Mayor, las novedades de Angélica Líder. No existe eso, no existe eso y eso es un problema. Si el teatro vive en las librerías de forma residual, pues tampoco lo ves. Y si no lo ves, no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir. La labor del librero yo creo que es muy importante en la educación lectora. Yo entiendo que el librero tiene que vender, pero que las librerías son muy grandes y los anaqueles de novedades también, como para poner un par de novedades de teatro junto a las demás, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de géneros, de dramaturgias. Vamos a hablar de 4 géneros, 2 que están pegando, yo creo que bastante últimamente, están bastante arriba, con bastante presencia en la cartelera, en la escena española. Uno que siempre ha estado, del que hemos estado hablando y nunca se ha ido, y vamos a contar un poquito cómo se está haciendo ahora el enfoque, la dramaturgia del teatro clásico, y el último, que es el que nunca estuvo, y que debería estar, es como la hermana pobre de los géneros teatrales o de la dramaturgia. Hablando con Alessandra García de esto, Alessandra, bueno, yo creo que la conocéis prácticamente todos, es una artista, te voy a echar un poquito de piropo, ¿vale? Una artista, yo creo que voraz, ecléctica, es súper camaleónica, escribe, dirige, interpreta teatro textual, no textual, etc. Pero sí es cierto que a ella le gusta más circular como artista dentro de un tipo de dramaturgia que no es aquella que, como decía ella, está presente en las nominaciones a los Max, ni va a ser nunca programada por el Centro Dramático Nacional, ni por el Teatro Español, ni por el Teatro de María. Por ahora. Ese tipo de género, ese tipo de dramaturgia que ahora preguntamos nombre y el único que se nos ocurre es el de Angélica Lidl, no nos sale ninguno más, ¿no? Es un tipo de teatro más cercano a la performance, no necesariamente textual o no tan textual, no, como decías tú, textocéntrico. Y bueno, yo había traído, antes de que me cuentes tú, quiero leerlo, me he traído un libro, quiero leer un par de extractos de El teatro y su doble de Artaud, lo conoceréis alguno de vosotros seguro, que habla un poquito sobre esto, porque él era un fan de este tipo de teatro, el que define Alessandra como artes vivas, ¿no? Me dijiste, sí. ¿no? Bueno, voy a leer extractos de forma desordenada, pero vaya a quedar un poquito con el contexto de a lo que nos referimos. Dice Artaud: ¿cómo es posible que el teatro, al menos tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho en Occidente, haya relegado a último término todo lo específicamente teatral? Es decir, todo aquello que no puede expresarse con palabras, o si se quiere, todo aquello que no cabe en el diálogo. ¿Cómo es posible que para el teatro occidental no haya otro teatro que el del diálogo? Afirmo que ese lenguaje concreto, destinado a los sentidos e independiente de la palabra, debe satisfacer todos los sentidos, que hay una poesía de los sentidos como hay una poesía del lenguaje, y que ese lenguaje físico y concreto no es verdaderamente teatral, sino en cuanto expresa pensamientos que escapan al dominio del lenguaje hablado. Me parece más urgente determinar qué es ese lenguaje físico, ese lenguaje material y sólido que diferencia al teatro de la palabra. Y por último, ese lenguaje creado para los sentidos debe ocuparse ante todo de satisfacerlos, lo que no le impide desarrollar luego plenamente su efecto intelectual en todos los niveles posibles y en todas las direcciones. Y esto permite la sustitución de la poesía del lenguaje por una poesía en el espacio que habrá de resolverse justamente en un dominio que no pertenece estrictamente a las palabras. Es decir, hablamos de un teatro no textual, un teatro no necesariamente textual,
que es el teatro que ella ha habitado más como profesional de la arte escénica, que lleva ya muchos años, no te estoy llamando vieja, y bueno, yo creo que tiene una experiencia muy grande y muy dilatada como para darnos su impresión. De por qué no está tan presente, de por qué, etcétera, etcétera. Vale, pues, a ver, yo cómo empiezo ahora. Claro, yo amo la palabra, porque como actriz que soy, para mí el cuerpo y la palabra pues crean la interpretación más pura y más que más está en mi camino largo y eterno, que va a ser esta cosa de aprender a interpretar durante toda mi vida en una carrera de fondo, como todas sabemos. Entonces, eso no quiere decir que no haya otras formas de utilizar la palabra. Y yo como creadora, desde que salí de la Escuela de Arte Dramático, que estudié interpretación textual, pues me fui dando cuenta de que el tipo de teatro que se centraba solo en el texto dramatúrgico, que casi siempre era desarrollado de una manera aristotélica, pues a mí no me llenaba lo suficiente o se me quedaba un poco vacío para terminar de expresarme como creadora. Y solo por eso, de repente, pues me doy cuenta que voy llegando a unos sitios donde la palabra es importante, pero no como hasta ahora la había visto. ¿Esto qué hace? Que las nuevas dramaturgias y las nuevas experiencias teatrales se acerquen más a otro tipo de disciplinas, que son son el arte contemporáneo, en mi opinión, en la poesía, también la danza, ¿no? La danza de repente se acoge de una manera muy sedienta a este tipo de creadores que vienen del textual, pero de repente la danza, al ser bailada, está mucho más avanzada en estas dramaturgias. Y entonces yo creo que lo importante de esto es que nos demos cuenta de que hay un teatro que está en los premios Max, que son como los que se asemejan a los Goya a nivel teatral, que no tienen por qué tener toda la potestad del tipo de cultura teatral que hay en un país. Entonces, claro, si el triángulo de la programación, de las instituciones y de lo que se vende fuera está regido por ese tipo de premios, se queda mucho material fuera. Y eso hace pues que estemos todo el rato mendigando, porque esa palabra, es la palabra mendigar, mendigando una profesionalidad y un romper el techo. Mendigo yo aquí, en esta ciudad mía, que la amo, cuando pego a la puerta del teatro más importante de esta ciudad y me mendigan el presupuesto con el que estrenar. Me lo mendigan y entonces yo mendigo y no pasa nada. ¿Tú crees que el problema es la programación? O sea, que no. ¿O es el público? No, yo creo que el problema está en que si todo lo basamos, como antes pasaba en lo de poesía, ¿no? Si todo lo basamos en el streaming, en los seguidores que tiene la persona que hace ese tipo de cultura o hace ese tipo de poesía o hace ese tipo de teatro, si todo lo basamos ahí, pues es muy complicado que tú te sigas desarrollando como artista y tú sigas evolucionando y tú sigas siendo cada vez mejor, más profesional, porque tienes los espacios para poder ensayar, tienes los dineros para poder apostar por unos presupuestos, por unas producciones interesantes. Y entonces, a lo que me remito es, a donde quiero llegar es que este tipo de teatro, sin más, ¿sabes? Que como que yo hago esto, vale, pues sí, sin más, porque yo me expreso así mejor, pues me expreso mejor no haciendo esos textos. El problema es que creo que hay gente que tiene, como tú decías, los libreros son muy importantes, claro que son muy importantes, y también a nivel en las representaciones, los programadores, las instituciones, los dineros, las convocatorias, ¿no? Que la Fundación Rafael Pérez Estrada nos esté dando la oportunidad de estar en el MVA hablando de esto, es muy importante. Entonces, creo que tiene que haber una responsabilidad colectiva, ¿no? Claro, por tener en cuenta este tipo de cultura, porque si no va
a ocultarse y entonces no va a crecer. Que hay muchas maneras de crear y todas tienen que tener su importancia, porque los creadores, partiendo de los creadores profesionales, todo el mundo entrega muchísimo a su creación. Y qué menos que lo privado, bueno, porque entiendo que el dinero es el que manda, pero lo público, que el dinero nos pertenece a todos, que menos que haya una responsabilidad de que cualquier género cultural, hablando del teatro, esté encima del escenario igual de profesional que cualquier otro. Porque si yo tengo una obra que la acabo de crear yo como artista, tengo que tener la opción de estar ahí, igual que la tiene el otro que viene, que lleva 95 años haciendo teatro. Y la tiene también. Pero ya está, como que creo que solo que nos demos cuenta y que vayamos como público a investigar, porque si tú te pones, Violeta lo hace mucho, esa cosa de, ¿cómo es esa cosa que tú te pones de que te dicen nuevo artista? Descubrimiento semanal se pone ella en la música, ¿no? En el Spotify. Pues que tengamos esa inquietud teatral del descubrimiento semanal o mensual o trimestral como el IVA. Algún descubrimiento tendré yo que hacer en mi vida como espectadora cultural. Bueno, regresando a... Perdón. No, muy bien. Hay que rellenar una hora, regresando un poquito a los clásicos, ese es el género que siempre está. Hemos hablado de 4 dramaturgias distintas. Lo que pasa es que ahora está distinto, ahora se hace de una manera distinta. Hace 20 años, pues cogías un libreto de Shakespeare, lo representabas exactamente igual, pues lo vestías de armiño con un cetro y con la corona y ambientado en un palacio en Dinamarca y tal, ¿no? Ahora no. Ahora la nueva dramaturgia consiste en coger el texto de Shakespeare, ambientarlo, le quitas el traje, la capa de armiño, le pones una corbata y una americana y lo ambientas, en vez de en Dinamarca, lo ambientas en Madrid, en un edificio de oficinas o en un ministerio, para darle cercanía a un público que está muy poco relacionado con esos textos. Generalmente, además, lo acortas. Yo vengo, con todo el respeto del mundo, a Madrid y a los dramaturgos que he nombrado. De hecho, he nombrado uno de ellos. Yo vengo de Madrid de ver hace nada el Edipo de Paco Becerra y me pareció, horroroso. O sea, una obra de 3 horas convertida en hora y media, llena de lucecitas azules, eso no es Sófocles, eso para nada. Eso han hecho un texto absolutamente comercial con una producción brutalmente, una producción de, no sé, creo que es el Teatro Español, y bueno, eso tampoco es teatro. O sea, la necesidad de recurrir a los clásicos para atraer público no la comprendo, no la entiendo. En este caso, como digo, la nueva dramaturgia lo que le mete es eso, vestuario más contemporáneo, una escenografía más contemporánea, muchísimo efecto digital, muchísimo efecto de luz para atraer al público, satisfacerlo y, digamos, entre comillas, que se mantengan en las butacas leyendo o atendiendo una obra de hace tropecientos siglos, ¿no? Ahora incluso ha surgido otra cosa que ya pues nos ocupa más espacio todavía, que también la voy a criticar, aunque me va a sonar muy mal, que es el tema de la igualdad. O sea, la igualdad es que haya autores y autoras por igual, actrices y actores, directores y directoras, no que todo el argumentario que hay en la arte escénica vaya sobre igualdad. Es aburridísimo, es que no puede ser. Y ya el rizo del rizo es la revisitación de los clásicos con una gotita de perfume de igualdad, que eso ya es el superproducto, que eso ya es lo que más vende y eso hay que cogerlo directamente. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas van arrinconando el teatro contemporáneo y los autores que tienen otro argumentario y que tienen otra forma de expresar su mundo, sus inquietudes, cómo ven los problemas de la sociedad. El teatro es denuncia, siempre lo ha sido, pero no denuncia de un solo tema. Entonces, ocurre eso, cada vez se programa menos y encima lo que se programa está siempre copado por este tipo de temas, ¿no? No sé si queréis decir algo más, hemos hablado mucho de esto, ¿tú qué quieres callar? No, yo voy a dejar a Pablo. Sí, Pablo, tú. Bueno, no sé, simplemente eso, lo que tú dices, hay un problema de programación, de que parece que solamente unos temas, solamente un tipo de teatro. Y bueno, de todas maneras, yo reivindico un poco lo que ha dicho Alejandra, ¿no? Si la poca programación que hay que se sale de eso, hay que ir a investigarla. O sea, el público, yo me obligo a veces a ver cosas que a lo mejor digo, ¿esta gente dónde han salido? ¿Quiénes son? O aunque sea en YouTube, ¿eh? No hablo ni siquiera de ir a un teatro porque hay veces que está tan difícil. La compañía polaca no sé qué hace.
hostia, pues voy a investigar a ver quiénes son esta gente, cómo trabajan, qué hacen. Eso yo creo que es bueno, pues, a ver, aquí estoy poniendo un poco también la pelota en el tejado del público, ¿no? O sea, si investigamos y si vemos otras cosas, quizás lleguen también a los teatros otras cosas. Porque es cierto lo que tú dices, que parecemos, a veces, ciertos programadores parecen caballos que les ponen no me acuerdo cómo se llama, Sí, les ponen aquí a los caballos, bueno, la orejera para que esa, vayan en una línea concreta y ya está, ¿no? Y se limiten a eso. Porque creadores hay, o sea, hay mucha gente y creadoras que están luchando por un teatro, bueno, pues muy, muy distinto del que tú hablas, ¿no? También te digo que los propios teatros se cierran a veces, ¿no? Bueno, pues este teatro es para este tipo de producciones, este otro teatro para este otro tipo de producciones, y yo creo que debería abrirse todo más. O sea, sí, pero de todas maneras, hablando de teatro clásico, yo creo que hay, yo no sé cuántos tropecientos festivales hay a lo largo del año de teatro clásico que ahí tienen su espacio. Sí. Ya Porque su espacio lo tienen allí. Es que no hace falta más teatro clásico. Es que el teatro clásico lo tienes en Almagro, lo tienes en Mérida, lo tienes por todas partes. No es necesario más teatro clásico. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí, no. Un género que sí es verdad que... Ahora vamos a hablar de dos géneros que sí que, aunque no son nuevos, sí que es cierto que están... Antes hablaba Angelo, yo creo que ha hablado de esos géneros que eran como periféricos y ahora se han hecho como más centrales. Y ocurre algo parecido en el teatro, géneros que probablemente siempre han existido, pero de forma mucho más residual y ahora por H o por B se ponen o de moda o se les presta más atención. Uno de ellos es la autoficción. Yo creo que ese es el género por excelencia actualmente el que está más en boga en teatro, con diferencia el que está rompiendo un poquito más moldes, ¿no? Dentro del teatro, digamos más textual, ¿no? Yo tirando para atrás, bueno, la autoficción es un género que en narrativa gusta mucho, gusta una barbaridad al lector medio. Yo creo que gusta mucho porque a la gente le encanta leer sobre los demás, sobre todo sobre las miserias de los demás, le flipa. El ejemplo típico, el número uno, yo creo, el Superventas Ordesa de Manuel Vilas, que no lo voy a criticar ni mucho menos, ¿no? Y es verdad que la autoficción, me metí a ver un poquito de dónde surgía de dónde sale el término. Y sale de Serge Dubrovsky, que publicó en el 77 una novela que se llama Fields, y él fue el que acuñó el término. Entonces abrió una especie de paraguas debajo del cual se situaron todas esas novelas o libros indefinibles, que es autobiográfico, que es una biografía, que no, que es, y que estaban en los anaqueles de las librerías y ya todos, pues ya es autoficción, ¿no? Y es verdad que en narrativa gusta bastante al lector medio, no a todos los lectores, porque también hay una facción que lo denosta bastante y sobre todo el mundo autoral, gran parte del mundo autoral de los autores, critican mucho la autoficción por considerarlo un género acomodaticio. Claro, porque al fin y al cabo la autoficción habla del yo, de mí, de mi alrededor, ¿no? Independientemente de la valentía por contar ciertos pasajes de nuestras vidas, pero bueno, eso se llama valentía, no se llama imaginación, ¿no? Y es cierto que hay muchos autores que critican eso, ¿no? Ese perfil acomodaticio de algunos autores que no son capaces de crear nuevos personajes, nuevos perfiles psicológicos, tramas originales, inventar lugares, como hacían pues los Faulkner y García Márquez y compañía, ¿no? Hay un ensayo muy chulo que yo recomiendo, que yo creo que algunos de vosotros habéis leído, que es de Vicente Luis Mora, que es La huida de la imaginación, que habla de muchas cosas, pero entre otras, fundamentalmente, esta es la esencia del libro, ¿no? Esa tendencia al autor, sobre todo al novelista, a acomodarse en su entorno, en su lugar de seguridad, ¿no? Quizás por exigencias editoriales, por tener necesidad de sacar un libro anual y seguir en la brecha, o simplemente por comodidad, ¿no? Porque saben que gusta y punto. Pero sí es verdad que es un género que en narrativa tiene una disparidad de gusto con respecto a los autores, aunque sí es cierto que el público medio lo aprecia bastante. En teatro yo creo que es distinto. Me da la sensación de que es distinto. Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros con la autoficción, desde el punto de vista de asistencia, de que habéis visto alguna obra. Yo creo que es un género, por ejemplo, que le va mucho a la performance y a la expresión, le va muchísimo a la autoficción. ¿Qué experiencia tenéis vosotros de lectura, de asistencia a alguna obra? No sé. Bueno, mi experiencia es bastante positiva porque casi todo lo que he leído de autoficción en teatro me ha gustado. A mí, por ejemplo, hay un autor que me encanta y dentro de lo que escribe, la que me ha gustado de él es Paco Gámez,
Numancia 9A Inquilino, bueno, me parece una obra que es magnífica y que, bueno, que él rompió bastante la parte de pudor. Bueno, quizás se dé la circunstancia de que Paco es también actor, aparte de autor. Eso vamos a hablar. De autor teatral. Entonces, es muy interesante, bueno, pues el proceso de cómo él vive un posible desahucio, un posible la acción de que algo tan grave como te echen de tu propia casa, ¿no? Entonces, bueno, no es exactamente un desahucio, pero bueno, que no puede pagar la casa en la que está viviendo, ¿no? Sergio Blanco también me parece un autor muy interesante y, dicho todo esto, estoy también totalmente de acuerdo contigo en que la autoficción a veces puede ser muy fácil, muy sencilla, pero yo lo que he leído en teatro, una obra de Sergio Blanco, esta de Paco, me parecen obras rotundas y obras que dentro de que son autoficciones, o sea, de que hablan de experiencias propias, son muy extrapolables al sentimiento común de muchas cosas, ¿no? El sentimiento de pérdida que tienes cuando lees la obra de Paco Gámez, como a él le echan de la casa y se encuentra en una situación totalmente rota, te identificas mucho con un personaje que está perdiendo pues algo muy, muy importante para él, ¿no? Yo creo que tiene también una... ¿Querías decir algo? Termina tú. No, yo iba a decir que a mí lo que a mí me genera la autoficción en escena, yo creo que la autoficción da una vuelta de tuerca respecto a la valoración que le doy en narrativa, porque el autor de autoficción, tú has nombrado a Sergio Blanco, a Paco Gámez, podemos nombrar a María Velasco, a Pablo Remón, sí, a Borja Ortiz de Gondra, a, bueno, ya no españoles, pues Tim Crouch también, hace autoficción. Sí. Y lo que ocurre con esos autores es que no suelen quedarse como autores, lo has dicho tú. Suelen encarnarse a sí mismos en escena como actores, o bien, a lo mejor también dirigen. Como mínimo, escriben la obra y la dirigen. Entonces, lo que ocurre en escena es muy curioso porque como espectador, o por lo menos la apreciación que yo tengo he visto, no una barbaridad, pero he visto varias obras de autoficción, sobre todo en los últimos años, es que, claro, hay un texto, hay un director que es el mismo que ha escrito el texto, pero que le tiene que imprimir una dramaturgia a la obra. Y hay un actor que no es el autor, pero que lo representa a él y que tiene que construir un personaje. Hay iluminación, bueno, digamos que se crea una especie de... A mí me da la sensación de que se crea una especie de fragmentación del yo, que se crean como muchos yoes. De hecho, son muchas veces obras muy sesudas que tienes que estar muy concentrado. Todavía me acuerdo de una obra que fuimos a ver, ellos son mis hermanos, estuvimos viendo de Sergio Blanco, no me acuerdo del nombre, en el Teatro Cervantes, que todavía volvíamos andando por la Malagueta y íbamos pensando qué personaje estaba dentro en qué momento era el autor. Son obras muy complejas, muy entretenidas y creo que hacen algo o imprimen en el espectador algo que yo no había vivido con otros géneros, ¿no? Sí, mi obra, la última que he hecho es autoficción. Se llama Mujer en cinta de correr sobre fondo negro y es que yo no veía otra manera. ¿Sabes? Como llegué a un momento, porque claro, yo me he tirado un tiempo trabajando en otros espacios que no fueran la Caja Negra y ya quería hacer una obra para Caja Negra porque quería salir de Málaga, vaya, básicamente. Y entonces, como creadora, pues me vi en la necesidad esa de jugar con mi alter ego, Merdellón, que tengo, y ahí están los textos. Entonces creo que claro, hay muchos niveles hay muchas maneras de trabajar la autoficción. Y a mí me ha satisfecho muchísimo esta experiencia, la verdad. Sí, yo le veo la autoficción con respecto a narrativa es como, volviendo a Manuel Vilas, aunque le van a pitar los oídos, es como si tú compras el libro de Manuel Vilas y yo qué sé, se viene Manuel Vilas a tu casa a leértelo, ¿no? Y le puedes de alguna manera incluso preguntar pasaje, oye, ¿y esto por qué? Cuando terminaste en el hospital, ¿por qué fue? Y tal. O sea, es darle un giro de tuerca, ¿no? al género, ¿no? Y el teatro lo consigue más que, en mi opinión, la narrativa. ¿Qué más? Quiero terminar con una cosita de autoficción, que yo sí que le he visto en obras de Sergio Blanco, por cierto, y de Pablo Remón, y es un concepto que yo creo que lo definió Sanchís Sinisterra, que es el de narraturgia. No sé si os suena.
Y ocurre también cuando tienen tendencia las productoras, estas superproductoras de Madrid, de decirle a cualquier dramaturgo, oye, adáptate Crimen y Castigo, adáptatelo para el Teatro Español, para un mesecito, Sí, 1200 páginas, para una horilla que no es una hora y media, hora y 3/4. Entonces, pues el dramaturgo que le pagan, pues lo adapta. ¿Qué pasa? Que en escena no funciona, porque el teatro es acción, el teatro no es narración. ¿Qué ocurre? Que hay una escena, claro, se enamora de la chica, ¿vale? Luego se tiene que ir a la guerra, vuelve, todo eso hay que contarlo, y son 200 páginas, no puedes representarlo todo durante un mes. Entonces, obviamente, hay que narrarlo. ¿Qué ocurre? Un actor se desgaja, un personaje se desgaja, rompe la pared con el público, narra, va cambiando escenografía, bueno, eso lo hemos visto 1000 veces, ocurre con todas las adaptaciones de obras latinoamericanas, Fiesta del Chivo, Mujercitas, tal, todas, y no funciona. Y eso es un problema muy grande porque, como digo, el teatro es acción, no es narración, y en autoficción ocurre. No ocurre siempre, pero ocurre cuando, con monólogos muy largos, ocurre con didascalias, acotaciones de 1,5 páginas, que son muy típicas de Pablo Remón y de Sergio Blanco, que gusta mucho leer porque son textos muy cercanos a la narrativa, pero en escena hay que tener cuidado. Y como estos autores suelen dirigir sus propias obras, les cuesta mucho meter la tijera, que es lo que nos ocurre a los autores con nuestros textos, ¿no? Y es un problema, yo creo que el único que le he visto a la... No sé si lo habéis vivido, pero vamos, a mí es la sensación que me ha quedado de algunas obras que he visto de autoficción. Bueno, vamos a tocar un cuarto género, que es el del teatro documento, el teatro verbatim, que está de moda. Yo creo que está de moda porque está de moda el ensayo en narrativa. Yo creo que es uno de los géneros que está ahora mismo, además que tiene un mayor nivel de autores. Está de moda los documentales en las plataformas digitales, incluso los futbolistas y tal se hacen documentales, una cosa impresionante. Y tenía que llegar, por supuesto, al teatro. Y yo creo que con el momento que vivimos en el mundo digital, pues el teatro documento pues, es un modo de denuncia maravilloso que supera con creces el documental en lo digital, en televisión y cine, porque lo mezcla. O sea, mezcla lo digital y encima te representa, refuerza el efecto en el espectador con una representación en carne y hueso en escena, ¿no? Se van mezclando las dos cosas, ¿no? Es muy interesante, hay obras muy potentes, no sé si has visto Prostitución, de Carmen Machi, con Andrés Lima, o la serie Shock 1, sí, Shock 2, sí. Son unos montajes que de verdad que si tenéis opción de verlos os vais a quedar alucinados. Bueno, ¿qué impresión? Lo sacaste tú el tema para la mesa, ¿qué te parece a ti? Bueno, a mí me parece, desde el punto de vista de espectador, como tú dices, magnífico para la denuncia y para trasladar, si queremos trasladar un mensaje al espectador, me parece bárbaro. Aquí mismo he visto yo la gente de La Conquesta del Pol Sud, esta compañía catalana que hacen auténticas maravillas y que incluso a protagonistas de acciones concretas, como es el caso de una niña robada en la dictadura argentina, la suben a escena y ella te cuenta su propia historia. Ostras, esto te deja en shock, brutal, sí o sí, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de espectador. Desde el punto de vista de autor, para mí creo que sería el teatro más difícil de practicar. Y eso que yo siempre me inspiro en hechos reales. Pero el trabajar al 100%, como hace, por ejemplo, Jordi Casanovas con Jauría, que es una obra, ostras, difícil de narices, porque es tal cual la reproducción de los escritos del juzgado con el caso de La Manada, ostras, pues a mí eso me costaría bastante adaptarlo a un teatro y yo como autor identificarme con esa obra, ¿no? Que yo creo que ahí tiene mucho la implicación de la dirección, yo creo que ahí tiene mucho. Son textos que casi sí, que se hacen hand to hand, ¿no? Mano a mano. No puede haber otra manera, entiendo imposible, yo ahí en ese tipo de... También están los dispositivos escénicos, ¿no? Yo tuve la suerte de estar con Roger Bernat, que es director, y él justo con esto, con el verbatim, tenía una obra documental que se llama No se registran conversaciones de interés, en la que en realidad era las conversaciones real que tenía la policía pinchada de la esposa de los yihadistas en el barrio del Príncipe, allí de Ceuta, creo que sí. ¿No? Sí. Y entonces era muy guay porque éramos tres y yo era la performer, la primera. Había una poeta también
y luego una actriz. Entonces la actriz era bonito porque las conversaciones, el público tenía el público tenía auriculares y entonces tú podías elegir a qué canal pinchaba. Y entonces la intérprete lo interpretaba el texto, la poeta lo leía y la performer, que era yo, lo repetía. Entonces ella me decía, no me lo podía aprender y yo todo el rato repetía lo que decía la conversación. Y era muy guay, ¿no? Y él ahora, por ejemplo, está haciendo tiene un dispositivo que lo ha creado para hacerlo en desahucio. Entonces son unos textos que se reparten como una lectura dramática y se puede, en ese acto del desahucio pues se hace la representación. Entonces, no es como esta cosa, ¿no? De la nueva dramaturgia. Es como seguir dando vueltas, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando salimos de aquí? Cuando rompemos la cuarta pared y ya sigue el teatro y siguen las acciones y siguen las cosas. Entonces creo que todo ese tipo de teatro que está fuera, como decía antes Ana, ¿no? Las distintas experiencias teatrales que salen del teatro literal, no es que lo hagan en el hall ni en el camerino, no, es que ya estoy en la calle y te estoy proponiendo esto. O sea, estás hablando de una dramaturgia en el mismo tiempo que hay un desahucio, ¿estás hablando? Sí. O sea, esto es living theater total, ¿no? Claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar de público. Voy a juntar un par de cosillas para que no se nos haga tarde. Hablar de público, bueno, como yo creo que todos sabéis, el teatro pues se está vaciando de las nuevas generaciones. Hay un problema con los jóvenes, no les interesa nada lo analógico y no solo ocurre con el teatro. El otro día leía que se estaban preocupados en la UEFA y la FIFA porque se le están vaciando los estadios de niños y de adolescentes. O sea, ni siquiera van al fútbol. Yo que paso consulta le pregunto a mis niños, ¿tú eres del Madrid o del Barça? A mí me gusta el fútbol. O sea, que eso es hoy en día muy habitual, ¿no? Y imaginaos lo que pasa con el teatro, ¿no? Se está intentando, bueno, hacer de todo, pero es verdad que cuando uno se sale de la comedieta fácil y del musical al uso y va, por ejemplo, a un festival de teatro, al Teatro Cervantes, a una obra dramática, una buena obra, da igual que sea una comedia, pero una obra de calidad, y mira el patio de butacas, la media edad, yo creo que supera los 50 años con creces, ¿no? Como dice mi madre, ¿qué sería de nosotras las mujeres sin el teatro, ¿no? Y es totalmente cierto. Se están intentando hacer cosas, teatro inmersivo, que el espectador viva el teatro de otra manera, no a la italiana, con el escenario enfrente, que parece como muy aburrido, ¿no? Para esta gente, para estas nuevas generaciones. Que el teatro que penetre mucho lo digital, más quizás de la cuenta en ocasiones, ¿no? Para que se vean tentados. Pero yo creo que nada de esto funciona de verdad y yo no sé el teatro en el futuro, ¿cómo lo veis vosotros dentro de 20 años? ¿Qué solución tiene? ¿Qué nos espera, ¿no? Dentro de un par de décadas, cuando seamos unos viejitos como Santi Sinisterra. A mí se me da muy mal lo de la prospectiva, porque yo en ciertas cosas tiendo a ser optimista. Yo era de los pocos de los muchos que decían lo de saldremos mejores de esto, de la pandemia, y no salimos para nada mejores de la pandemia. Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que, por ejemplo, los chavales jóvenes, es cierto que eso de que el fútbol parecía algo imbatible, un dios imbatible, que eso no iba a haber quien lo destronara, ya parece que va cayendo poquito a poco, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que yo en la gente joven, gracias a mi trabajo, que lo veo en el día a día, pues parece que esta generación post-pandemia, podemos decir, todavía espero que sea post-pandemia, tiene otro tipo de relaciones. O sea, son chicos y chicas que quieren relacionarse. Son chicos y chicas que dicen, hemos pasado mucho tiempo encerrados. Hay una vertiente por ahí de o a mí déjame tranquilo con mi pantalla o yo necesito también salir fuera, ¿no? Un buen razonamiento, ¿no? Entonces va a haber una bipolaridad ahí muy grande y con los que van a querer salir fuera, que van a ser muchos, tenemos un público potencial enorme. Pero ya digo, a mí se me da muy mal lo de la prospectiva y lo de jugar a ser adivino se me da fatal. Dentro de 20 años yo espero que la gente acuda al teatro como lo que es, como una experiencia. Sí es cierto que, que yo creo que como todo, pero principalmente el teatro quizás es el arte que más te impresiona la primera vez. O sea, que más primera impresión te lleva.
Lo que tú dices, si tú coges a tu hijo de 10, 12 años y vas con él a ver una obra cualquiera del Festival de Teatro, ojalá tenga suerte y sea una obra buena, porque si es una obra muy buena, quizás ese chaval se quede con el teatro para toda la vida. Si es una obra mala, ese chaval va a decir, yo no quiero nunca ir al teatro. Es probablemente, dentro de las artes, el que, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero en la que más cuenta la primera impresión. Pero quizás tienen que vivirlo, que es lo que hablábamos antes fuera, desde la primera infancia. Yo creo que el teatro, lo hemos hablado antes, el teatro se ve como un modo de ocio y el teatro está bien que sea una opción de ocio, pero el teatro no es solo ocio. El teatro es un arma poderosísima para educar, para empatizar, para ponerse en el lugar del otro, para transmitir sentimientos, sensaciones, una forma de ver el mundo. Y yo creo que el teatro debería estar metido en las escuelas desde la primera infancia, pero metido como... Yo tengo un hijo de 8 años que está en tercero el equivalente al tercero de GB nuestro, yo me lío, creo que tercero infantil ahora, siempre me equivoco, y da clases de música, ¿por qué no da clases de teatro? Que no lo entiendo. No me refiero a literatura, a lengua española, no me refiero a que aprenda, que lo va a aprender, qué es el siglo de oro, la generación del 98, el 27, no me refiero a eso. Me refiero a vivir el teatro desde dentro, o sea, a convertirse en un personaje, a convertirse en Oliver Twist, a convertirse en un niño que ha perdido a su madre, a empatizar con un niño gitano, con un niño inmigrante. Me refiero a eso, a vivirlo desde pequeño y con el tiempo a poder escribir, a poder dirigir a sus compañeros. El teatro yo creo que es un arma fundamental e infrautilizada. La vemos siempre desde un punto de vista cuantitativo. Coge un programador y dice, a ver, tengo este teatro y tengo que rendir unos números al final de... ¿Qué pongo? Pues mira, esta comedieta de medio pelo que sé que lo peto. Pero no voy a poner esta obra que nos va a hacer razonar y tal. Yo creo que una de las labores educativas que tiene, como has dicho tú antes, son los programadores. Es que es imposible ir a buscar teatro, como tú has dicho, cuando no lo hay. O sea, si no lo hay, no podemos buscarlo. Y podemos ahí meternos ya en salillas independientes y tal, pero eso somos nosotros. El teatro tenemos que poder alcanzarlo con facilidad. Y es un problema. No. Cuenta. Mira, yo que estoy ahí en la universidad con el contenedor cultural y me doy cuenta que los universitarios, no ya tanto los jóvenes, son muy inteligentes y les gusta mucho la cultura. Pero claro, tienes que seducirlo. ¿Sabes? Como... la música es mucho más fácil, ¿no? Que vengan y de repente vienen y tú dices, wow, se han enterado, les gusta, en realidad, ¿sabes? Como que cuando les gusta vienen y se llena aquello y se peta. Y en el teatro nos ha pasado en algunas ocasiones también que se ha llenado de universitarios. Es difícil, pero se puede. Lo que creo que hay que tener claro que el presente, como que el teatro más nuevo creo que es el que está más cerca también del presente. Claro. Entonces, si apoyamos este tipo de dispositivos escénicos, estas otras fórmulas teatrales, estas otras maneras de contar cosas que suelen estar hechas por gente más cerca a sus edades que otro tipo de teatro, creo que vamos a empezar a hacer un público teatral, porque como tú decías, es una experiencia y cada vez la sociedad creo que estamos más sedientos de experiencia y se emocionan mucho y cuando tú das la primera vez o la segunda vez con una obra que te apasiona, es que son fans, es que se convierten en personas súper fan y creo que el secreto está claro, yo como programadora en el contenedor tengo esa responsabilidad, porque mi primera responsabilidad es que programes cosas para los universitarios. Entonces yo tengo como eso más fácil que nadie, porque es que el primer objetivo. Y luego todo lo demás. Pero creo que eso tiene que pasar en todos sitios, en todos los espacios. No solo en el que da la casualidad que es un espacio cultural que está dentro de la universidad, sino en todos los lugares. Creo que cuando eso pase, van a venir. Van a venir jóvenes y tú vas a decir, está lleno, ¿por qué? Pues claro que está lleno, porque
porque esta obra de repente la ha creado este chico que hace trap, que hace no sé cuánto, que le gusta mucho esto, o esta chica que está estudiando en este sitio que le siguen todos estos jóvenes, o, ¿sabes? Como pasa en la música, o pasa en un cortometraje, o pasa en la poesía. Creo que en el teatro también está ahí, lo que pasa que parece que tienes que llevar 15 años en el teatro para que tu obra esté en algún teatro público. Municipal, ¿no? Sí. Y entonces da pena. Pero yo estoy totalmente contigo, Gonzalo, en que hace falta una, no sé si pedagogía o me estoy poniendo aquí un poco exquisito, ¿no? En que los niños tengan que, o sea, practiquen teatro desde pequeños. Eso es esencial. Practiquen, vean, vivan el teatro, ¿no? Pero quizá la clave también esté en la propia defensa que has hecho tú. Tú has dicho que el teatro es la mejor manera de ponerse en la piel del otro. ¿Tú crees que a los que hacen las leyes de educación les interesa precisamente que nos pongamos en la piel de otro cuando están... La idea básica de la política en España es ellos contra nosotros? No sé hasta qué punto... Es una... Hombre, yo espero... No, es que es una visión muy súper negativa, ¿no? Lo que dices, ¿no? Entonces hay que pensar un poco, yo qué sé, que los pedagogos que asesoran al Ministerio de Cultura y a la Junta de Andalucía en algún momento se le enciende la bombilla. No lo sé. Yo, desde luego, creo que es la solución. El contenedor... Súper obvio. Es que, digo, lo de la educación... Claro, es que el contenedor cultural tuyo tendría una cola que daría la vuelta a toteatinos si los niños estuvieran interpretando desde los 6 u 8 años. Porque el teatro formaría parte de su vida. Sí. Igual que forma parte de su vida la música, o los chavales de 16, 17, 18 años no escuchan música por un tubo. Yo creo que es fundamental esto. ¿Cómo vamos de tiempo, Ana? Cortamos, ¿no? Bueno, no, iba a decir más, bueno, pero ya está, la dejamos ahí. ¿Alguna preguntita que te queráis hacer al respecto de todo esto? ¿Nada? Qué timidez. ¿Tú querías preguntar algo, Ana, o...? Listo, ¿no? Yo una cosa, es que justo yo que soy como muy, no me gusta nada decirlo de consumidora de cultura porque es como terrible, pero que sí que voy a conciertos, al cine, compro muchísimos libros, tal, con el teatro me cuesta mucho. Y lo último que fui, no sé si lo último, pero antes de la pandemia justamente fui a la lista de la compra, que fue un dispositivo teatral que hicieron Alessandra y Violeta, ¿dónde fue? En el Carrefour. El Carrefour de la Rosaleda. Y fue impresionante. O sea, no sé si da tiempo a explicar, o que a lo mejor lo explica Alessandra, como en qué consistía, pero fue como mágico. O sea, en serio, o sea, fue flipante. También recuerdo cuando estaba en microteatro iba bastante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un poco rollo que sea así, porque esto de seducir es un rollo tener que hacer ese trabajo, pero como que no nos queda otra. Y yo creo que es que, por ejemplo, el Cervantes o el Chegaray, quizás el Chegaray menos, que sí que he ido a otras cosas, como que impone mucho a la generación mía y más joven, que yo no soy tan joven. Y quizás, no sé si es por la programación, por no sé, el edificio incluso, o sea, lo formal que parece todo, pero como que, pues eso no seduce. Y es un rollo que haya que estar como seduciendo todo el rato, pero es como el tiempo que nos ha tocado vivir. También observo que esto en Madrid no es así. Por ejemplo, creo que también la tradición de las ciudades importa mucho, porque yo cuando estuve estudiando en Madrid sí que fui a más teatro en Madrid del que iba en Málaga, era como absurdísimo, pero era porque se llevaba, porque estaba como dentro de los planes que podías hacer y que hacía la gente. Entonces creo que también hay una tradición en la ciudad que importa, y bueno, pues ya está. Pero sí es verdad que el teatro, la programación es más formal. O sea, si tú vas a Madrid, la formalidad que tiene el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, está muy por encima de la que tienen otros teatros, ¿no? Como, por ejemplo, el Teatro Abadía o cualquiera de los teatros Galileo o tal. En Málaga, el teatro formal por excelencia es el Cervantes, donde dan las grandes producciones, las adaptaciones y las obras más, digamos, más contemporáneas o más jóvenes o más, yo qué sé, alternativas. Entre comillas, alternativas, pues van más aquí, al María Victoria Atencia, van al Teatro Chegaray. Por eso quizás es que a lo mejor te impone más. Quizás es la propia programación en sí, ¿no? Que es lo que decíamos, que hay que reinventar un poco, teniendo en cuenta que estamos perdiendo público,
reinventar la forma de programar, hay que reinventar en Andalucía. No me va a dar tiempo a decirlo, bueno, lo voy a decir ya rápido. Sacando datos de un informe de las artes escénicas españolas, en 2008 se realizaron 6.900 representaciones teatrales en Andalucía y en 2019 3.500. Un 50% menos. El teatro andaluz está totalmente despiezado. La gente se va en camión a Madrid a buscarse la vida. Los actores de la ESAT terminan la carrera y se van directos a intentar meter la cabeza en una serie de televisión como les diga, oye, ¿no quieres hacer teatro? Y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hasta luego. Y es verdad, cuando viene aquí Alberto Conejero, o viene Juan Carlos Rubio, o viene Luz Arcas, no nos olvidemos que Alberto Conejero es de Jaén, Juan Carlos Rubio es de un pueblo de Córdoba y Luz Arcas es de Málaga. Y es que las producciones son de arriba. Está muy centralizada la financiación, el teatro andaluz. Había un centro andaluz de teatro, ¿dónde está el centro andaluz de teatro? Tenemos 3 sedes, en Sevilla, en Granada, en Málaga. Son sedes inutilizadas para las compañías andaluzas. El teatro hay que repensarlo, porque a lo mejor el problema es que la financiación no está bien organizada, y la hay realmente, ¿no? Yo creo que hay que repensarlo. Llevamos una estructura muy antigua, es como una especie de dinosaurio que se mueve muy lento, y se mueve igual en los últimos 50 años, y creo que hay que repensarlo. Ya va siendo hora porque el público se va por el sumidero. O por lo menos dar el dinero, lo digo así. ¿Sabes? Como ella, por ejemplo, está diciendo que 2 obras que la han marcado aquí en Málaga, una es un dispositivo escénico que vio en un centro comercial en el Carrefour, la metieron, y lo otro es el microteatro. Pues, oye, a lo mejor es verdad que también hay que abanderar un poquito y abrazar un poquito esa otra nueva dramaturgia, esos nuevos otros espacios, esa nueva otra fórmula que a lo mejor esas sí que funcionan en otros públicos más jóvenes y no pasa nada. Sí. Y solo hay que abrazarlo, que no pasa nada que no esté una interpretando debajo de un foco, que si ella quiere estar allí en la playa, en la orilla, y quiere hacer una obra de verano todos los días en la playa, en la orilla, pues dejarla a la muchacha, darle un poquito de dinero para que la muchacha esté allí. Microteatro. ¿Que es que va a llenar la Malagueta? Ha nombrado microteatro. Yo estuve 5 años programando microteatro, y el microteatro se cerró. Había público, pero no había suficiente para mantener, porque ten en cuenta todo lo que había ahí. Hay una cartelera de 8 horas todos los meses. ¿Teníais ayuda pública? A eso voy. Nosotros nos matamos por tener ayuda pública, lo intentamos. La única financiación que conseguimos, salvo un año que recibimos ayuda del ayuntamiento, era un poco de dinero que nos daba la Fundación Unicaja. Y todos nosotros, además de que poner dinero para montarlo, obrar eso de punta a punta, de arriba a abajo, de un lado a otro, trabajamos gratis, gratis, sin cobrar un duro, hasta el punto de que pagábamos hasta las entradas. Yo pagué todas las entradas y era uno de los socios y programadores de microteatro. Y encima, a final de año, como siempre había un agujero, que generalmente, pues ha caído esta pared, esta actriz ha torcido un tobillo porque hay un agujero en el suelo. Había que poner una cantidad de dinero, no era mucho, y entre todos los socios poníamos una cantidad para, venga, echamos un año más, hasta que al final la mitad de los socios dijeron, hasta aquí hemos llegado, y yo me reuní con la concejala de Cultura, no la actual, la anterior, y como el que oye llover. Porque y eso era una iniciativa privada de malagueños, en el centro de Málaga, que era un lugar de dinamización brutal de la cultura. Se hacían presentaciones literarias, lecturas, teatro inclusivo, meses dedicados a la igualdad y programación teatral, 11 meses y medio de 12. Se daba espacio a todo el mundo, el que quería. Alessandra actuó, Alessandra también dirigió una obra con un taller que tenías tú, fantástica. Ahí se daba oportunidades a teatro físico, performance, lo que te diera la gana. Venía un chico joven de la SAP, yo quiero que me deje una sala, preséntame la propuesta es seria, adelante. Y se fue. Se criticó mucho también, claro, todo es criticable en esta ciudad, por supuesto, ¿no? Se fue y desapareció, y cuando pasas por ahí, ahora no hay nada. Ya. Habrá una croquetería. Sí, o un hotel. Pero que sería interesante eso, darle, lo que dice Alessandra, pues darle dinero a esa gente, porque además el público que vaya ahí potencialmente va a acabar yendo al Cervantes que está al lado, o al Echegaray, o al Cánovas, o a lo que sea. Su forma de vivir el teatro es esa. Sí, pero seguramente acabe yendo a lo otro. Posible. Seguramente. Porque no hay que, dirigir al público pues a lo mejor la forma de vivir el teatro es ir al contenedor cultural de Alessandra y ir a microteatro. Y puntualmente, yo qué sé, ir a una obra en el Echegaray. El teatro no puede mirarse desde un punto de vista demasiado estricto y a la antigua. Es que por eso digo que hay que repensar el teatro. Hay que darse cuenta de que
de que hay que cuidar esas cosas. Han cerrado muchas salas. La única sala privada que se mantiene es la Cochera Cabaret, y porque tiene una financiación que yo la conozco de la Junta de Andalucía, financiación que a nosotros, por ejemplo, no nos dieron y por eso tuvimos que cerrar, ¿no? Pero en el momento que esa financiación así, el grifo, clac, 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 Cochera Cabaret, cierra también. Porque obviamente la Cochera Cabaret no es sostenible por lo que monta, ¿no? Y así estamos. Y bueno, y poco más te puedo decir. Es un poquito triste, es feliz porque el teatro sigue habiendo mucha calidad y muchas ganas de crear. Es verdad, y Andalucía y Málaga son lugares con una tradición, y no tradición, y un presente, bueno, y un futuro alucinantes. Y esa chispa y esa energía parece que todavía sigue ahí, ¿no? Pero hay que darle una vuelta a todo esto, yo creo. Y no sé, ¿algo más? ¿Alguna preguntilla que tengáis? A mí sí me gustaría decir una cosa que no se le he dicho a Gonzalo nunca a la cara, y lo he hablado con mucha otra gente. No sabemos en Málaga lo que hemos perdido con microteatro, habiendo perdido microteatro por dinero, no tanto como espacio cultural, no tanto como entretenimiento, lo que queráis, sino sobre todo como cantera. Veía gente joven yendo allí que decía, a mí me gusta esto, o sea, yo me quiero dedicar a esto porque a lo mejor simplemente pues se habían gastado el poquito dinero que costaba una entrada allí y tomarte una cerveza allí. Veía a otra gente que le gustaba también aquello, en fin, que se establecían sinergias, eso que está tan de moda ahora de decir, se establecen sinergias, ¿no? Es verdad. Pues se establecían unas sinergias teatrales de gente muy joven allí. Han salido compañías de microteatro. Que hemos perdido la oportunidad de crear una cantera en Málaga que oye, que eso con los años se habría valorado de otra manera, ¿eh? Y bueno, pues sobre todo tú decías, ¿por qué no le han dado dinero? Pues bueno, no se entiende por qué no dieron dinero, quizá no el primer año, quizá no el segundo, pero cuando ibais a cerrar y ya habéis demostrado lo que erais, en fin. Lo dejaron caer. También te digo que cuando pusimos el post y ya con esto termino, el post de despedida en las redes sociales, entró uno que dijo, es que claro, costando una entrada 4 euros, es que a mí la cuota de Netflix me cuesta 6 euros al mes. Entonces, pues, ¿cómo vaya a comparar? Yo tengo 6 euros al mes Netflix, todo. Claro, eso, bueno, empezaron todo el mundo a darle. Me gusta, sí. Y bueno, si esto lo piensa un porcentaje de la población, pues ocurre como el mercado. Madre mía. Todo el mundo lo prueba, a la gente le gusta probarlo. Lo prueba una vez y no vuelve, no lo integra. El problema es que no se integra las novedades, la cultura. Porque el malagueño dice, oye, van a abrir el mercado de la Merced. Todavía me acuerdo el primer fin de semana del mercado de la Merced. No es lo mismo. A mí me cobraron 1 euro por una aceituna en el mercado. Lo mismo. Bueno, total, que poco más. Que muchísimas gracias. Ha sido, yo creo que muy entretenido. Ya me lo he pasado muy bien. Y hasta la próxima. ¿Vale? Gracias al MVA, a la Fundación, a vosotros.